rápidamente al texto bíblico en el libro de Jueces 5, el versículo 7, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mire, hay cosas que usted le pide a Dios para que Él sea el que se encargue de resolverlo, pero en verdad Dios está esperando que sea usted que se levante, que trabaje, que se mueva del estancamiento, que usted decida tomar una postura, que usted tome una decisión firme de buscar al Señor. ¿Me hago entender? Y hay momentos en la vida donde soy yo la que debe de decidir si va a seguir siendo una cobarde o si va a aprender a desarrollar esa valentía, si va a seguir llorando por lo que no funcionó o si se va a secar las lágrimas, si va a dar gracias a Dios por lo que fue, si va a seguir enojado, con rabia, con dolor por la crisis, o si le va a creer a Dios, si va a seguir llorando por el pasado doloroso o si se va a extender hacia lo que está más adelante, hacia lo nuevo de Dios para usted. A usted le va a tocar decidir si va a sacar esa rabia, esa rebeldía, ese coraje, esa frustración de su corazón, o si le va a permitir a Dios poner en usted y crear en usted un corazón limpio, como lo dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de fidelidad hacia tu nombre, Señor. Y la vida es muy dinámica, la vida da vueltas y de repente recibes varias pruebas muy duras y muy grandes, de repente vives situaciones que no esperabas o que jamás pensaste que eso te iba a pasar a ti, y estas pruebas vienen a traer un quebrantamiento, y el quebrantamiento es definido como un tiempo donde Dios está quitando de tu vida aquello que te distrae y te aleja del propósito de Dios, y como hay un rompimiento, una amputación en todas las áreas, pues eso resulta ser bien doloroso. Estas pruebas vienen con el propósito de sacar lo que no es de Dios de tu vida. Vienen con el propósito de definirte, de promoverte, de que se te quite el miedo, de que se te quite la inseguridad, de que tú puedas ingresar a esa escuela del Espíritu Santo para que a través de las pruebas tú comiences a aprender a clamar, a ejercitar esos músculos espirituales, a orar, a alabar, a adorar y a buscar a Dios en espíritu y en verdad, hasta que tu alma verdaderamente le crea esas promesas al Señor. Y es creyendo esas promesas de Dios para tu vida que tú adquieres la valentía, las nuevas fuerzas, los frutos del Espíritu, el ánimo para seguir hacia adelante. Y cuando yo vuelvo y reviso ese texto en Jueces 5, 7, que lee: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Leamos eso otra vez. Me levanté como madre en Israel. ¿Cómo quedaron las aldeas? Muy bien, totalmente abandonadas. ¿Qué hizo Débora? Muy bien, se levantó. ¿Y cuántas veces se repite la palabra levanté? 2. Y eso es un detalle importante, porque no importa cuánto lo tengas que hacer, levántate. Si te caíste y te volviste a caer, vuelve y levántate. Así que Dios no te quiere en el suelo. Dios quiere que tú te levantes, que no tengas más tristeza, que no tengas más sufrimiento. En Isaías 60, del 1 al 2, dice: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria de Jehová amanece sobre ti, y aunque oscuridad cubre las naciones, sobre ti se verá su gloria. Vamos a explicar un poco el aspecto histórico, porque recuerden que aquí el pueblo de Israel tuvo unos grandes líderes, desde Abraham, Moisés, Josué, y el pueblo de Israel fue guiado por Josué en este relato, y vemos que con Josué ellos pudieron ganar muchas batallas, conquistar muchas tierras, pero mire qué interesante, en Jueces vemos que Josué murió y no se levantó nadie como líder. ¿Por qué? Porque podemos ver una generación que se levantó que no conocía a Jehová. Esta nueva generación no conocía a Dios, no conocía las obras que Dios había hecho por su pueblo. Y esto explica por qué este pueblo de Israel se volvió súper idólatra. Habían desobedecido a Dios, perdieron el rumbo. Incluso cuando Jehová les había dicho vayan y van a los cananeos, ellos no lo hicieron, no los echaron fuera. Y reflexiono en, wow, qué triste cuando los padres no le transmiten esos valores, esas creencias a sus hijos, porque crece una nueva generación que realmente no conoce la historia, no conoce lo que ocurrió, lo que Dios hizo y al mismo Señor. Entonces, ¿qué pasa? No hay líderes. Dios tiene que entonces levantar
unos jueces para que guíen al pueblo. ¿Y por qué levanta estos jueces? Porque ya este pueblo estaba una generación que no conocía a Dios, súper apóstata, y la apostasía es cuando tú te apartas de la verdad del evangelio, hablas ciertos disparates y dices que esos disparates son verdad, cuando no lo son. Esta generación cometió esa apostasía y pues esto es lo que podemos ver. Mientras los jueces guían al pueblo, el pueblo se comportaba bien. No hacía más que uno de esos jueces morir y en lo que se levantaba el otro, ya vemos otra vez que el pueblo cae en pecado. Y así ellos seguían bien ambivalentes. A veces obedecían a Dios, a veces no los obedecían. Ellos tenían sus dioses falsos, sus baales. Mientras esos jueces los guiaban, ellos se comportaban. Si ese juez no guiaba al pueblo, ellos ofendían a Dios. Y Dios entonces, tú ves que Dios les permite pasar por unas invasiones donde otras naciones vienen a donde ellos y los invaden y les matan y les hacen de todo, pero es permitido por el Señor a causa de esa rebeldía, a causa de esa desobediencia. Por eso fue que ellos tuvieron que servir de esclavos en cierto punto, su guerra con los moabitas, bueno, en fin. Cuando Ahod, uno de los líderes de aquel tiempo, muere, aparece Débora. Y en aquel tiempo dice que Débora era una profetisa, mujer de Lapidot, que era jueza, que tenía sabiduría, que muchos llegaban a ella para que ella les diera consejos. Y uno de los guerreros que se le acerca a Débora se llama Barak y le dice, le pide consejo, pero Débora le dice a Barak, no que Dios te ordenó, Barak, que tú vayas para allá, a esa ciudad de Cananeo, y vayas y destruyas a Sísara. No que Dios te lo ordenó, Barak. Y entonces este capitán, este guerrero le dice, bueno, Débora, sí, Dios me ordenó eso, pero si tú no vas conmigo, yo no voy a ir para allá a donde a Sísara. Y entonces aquí es donde yo puedo ver como ese espíritu de cobardía en Barak, donde él dice, si tú no vas conmigo, Débora, yo no lo voy a hacer. Entonces Débora le dice, pues está bien, yo voy a ir contigo, pero que se sepa que la victoria viene por mano de una mujer y la gloria no será tuya. Y ocurrió exactamente eso. Débora fue bien valiente, dispuesta a pelear, ellos triunfaron sobre esa guerra de Sísara y llegamos al capítulo 5 de Jueces, el verso 7, donde ella y Barak entonan una alabanza al Señor, pero ¿qué nos revela Débora sobre la condición del corazón, del espíritu, del ánimo del pueblo? Ella dice, estaban decaídos. Todo este pueblo estaba decaído y no había nadie disponible para la tarea, pero me levanté y me levanté como madre de Israel. ¿Con cuánta intensidad una madre defiende o protege a sus hijos? O es como cuando ves una necesidad y tú ves que nadie quiere encargarse de eso, pero tú te levantas y llevas la respuesta a esa necesidad. Amado, es importante levantarse y seguir hacia adelante. Hoy Dios te dice, yo estoy aquí, dispuesto a ayudarte, a darte la mano, pero yo necesito que te levantes, porque la acción de levantarte te toca a ti. Gloria a Dios. La acción de sacudirte las rodillas, de quitarte el polvo de la cabeza, de recoger tu corona que se te cayó en el suelo y colocarla otra vez en tu cabeza y seguir hacia adelante. Te toca a ti, ya no más cobardía. Como dice 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, autodisciplina. Y en otras versiones dice dominio propio. Así que Dios te ha equipado con ese poder, con ese amor, con ese dominio propio. Y tú dices, Señor, pero mira cómo yo soy, ayúdame. Señor, pero mira este error que cometí en mi vida. Señor, pero es que fracasé por esta ligereza. Y sí, hay consecuencias a nuestros actos, pero Dios está ahí para calmarnos y decirnos lo que dice en Isaías 41, del 1 al 10, no temas, yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay que creerlo. Y eso me lleva a la pregunta central, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué debo de hacer cuando estoy decaído? Pues levantarme. ¿Qué voy a hacer cuando gente que el enemigo usa se estén levantando contra mí? ¿O qué voy a hacer? Pues mira, vas a usar la palabra de Dios que es poderosa para calmar todas esas ansiedades. Y en vez de fijar tus ojos en el problema, vas a fijar tus ojos en la palabra de Dios.